palabras. Y sí, yo creo que estamos comprometidos a ese recuerdo y estamos ciertos de que estas nuevas generaciones seguirán siendo discípulos del maestro Ignacio Burgoa, como él bien lo decía. Toda la República ha visto mis libros, más de 30 libros que escribió, y seguiremos aprendiendo de nuestro querido maestro. Pero ahora, pues como decíamos, vamos al diván, ¿les parece? ¿Sí? Vamos por un ratito a sentirnos nietos de don Ignacio. Sí, vamos a ver que la maestra Pilar, ¿qué nos puedes decir, querida amiga, de este gran hombre que ya la doctora Sonia de una manera excelsa nos dijo lo que era como jurista, como profesor? Pero ¿quién era ese abuelito? ¿Cómo era? Bueno, primero que nada, he de decirles que yo estoy muy nerviosa porque a veces hablar de derecho es más fácil que hablar de una persona. Pero agradezco profundamente a la doctora Ana Isabel Flores Solano esta idea, que sea mi amiga y que haya abierto este espacio. Pues obviamente a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas, por permitir y apoyar estas ideas que creo que a ustedes les van a dar un panorama más amplio de esas personas que ni siquiera han visto tal vez y que están en los libros o que tienen sus libros. Así es que, doctora Flores Solano, doctora Sonia Venegas, todo mi agradecimiento de corazón, y solo vengo a dar voz un poquito a ese gran hombre, y lo digo con convicción, a ese gran hombre que fue Ignacio Burgoa Orihuela. Así es que les platico un poquito de quién era él. Pues yo lo amé y lo adoré, fue mi segundo padre. No vengo a hablar de mí, pero pues lo que les voy a decir pues está estrechamente relacionado con él. Desde que nací él me quiso, hubo química posteriormente entre todos los nietos. Creo que fuimos 11 nietos, ya no lo recuerdo, porque pues cuando pasa el tiempo pues las familias se dividen. Pero yo puedo presumir de haber sido su nieta consentida. Por él fue que yo llegué a esta facultad. He de decirles que en mis épocas era más sencillo entrar. Entré sin ningún tipo de como se dice ahora, de palanca, de conocidos y todo. Cuando me tocó ser su alumna es cuando empecé a impresionarme ya un poco más fuera de lo que era el ámbito familiar. Pero él decía que yo era inteligente y se lo agradezco mucho, porque decía que yo hablaba hasta griego, porque una vez de chiquita me cargó y me dijo, ¿qué hay aquí en la biblioteca, mija? ¿Qué hay? Yo le contesté, biblos. Pues sí, entonces hasta griego, entonces bueno, ya desde ahí. Pasó el tiempo, mi familia fue una familia hermosamente disfuncional, es decir, que todo giraba en torno al abuelo, tan es así que tenía su casa, después siguió un edificio donde vivía mi tía en el departamento 3, yo vivía con mi mamá en el 2, y en el 1, bueno, pues ese lo rentaron, ¿no? Y el despacho estaba a la vuelta, entonces su actividad académica e intelectual siempre permeaba en la familia. Era un hombre al que le encantaba lo que él le llamaba, yo creo que era su especie de relajo de aquellas épocas, ¿no? Porque le encantaba la bohemia. A él le gustaba reunirse en algún restaurante en torno a la música, en torno... alguien dijo por ahí, fue de mi familia, que siempre estaba rodeado de alumnos, pero realmente él tuvo discípulos contados con la palma de la mano como debe de ser, pero quienes generalmente lo acompañábamos éramos la familia. Entonces sus bohemias eran sumamente divertidas e interesantes porque se hablaba de temas de cultura. Generalmente, como los grandes, no hablaba de cuestiones de derecho, a menos que hubiera sido un asunto muy mediático. Pero entonces nos reuníamos en torno a eso, en torno a esa mesa, a la comida, a la plática. Incluso él decía, de un restaurante, lo más importante es la música, después el servicio, y la comida, pues ya la comida no tenía importancia.
Tuvo grandes discípulos, le gustaba, no les puedo decir que le gustara la buena comida porque comía poquito. Las comidas en la casa eran una locura, porque pues, siempre había invitados y de repente la mesa estaba llena y yo era la encargada de ayudar ahí a servir. Entonces, siempre era una locura. El despacho también era una locura a veces, porque dada la naturaleza de los asuntos que él llevaba, pues a veces era gente humilde. ¿Y saben con qué le pagaban? Por ejemplo, con guajolotes o con pollos, pero obviamente pues no teníamos qué hacer con ellos. Entonces me acuerdo que una vez salió de su privado y dijo, ¿pero qué hacen aquí estos bípedos plumíferos? Pues ya se habían salido de los sacos los pollitos o lo que fuera. Entonces las señoras ya lo recogieron. Era un hombre no sabía cobrar. Él como abogado no sabía cobrar. En ese sentido lo auxiliaba el maestro, que en paz descanse, Elías Musi, y le decía, no maestro, ¿cuánto les iba usted a cobrar a estas personas? No, pues tanto, no, pues ya les voy a cobrar el doble, que era lo justo, porque él no sabía cobrar. Incluso una vez me acuerdo que tenía una clienta de aspecto muy humilde, y en esa época la secretaria pues se había ido de vacaciones o se había enfermado, total, que ahí estaba yo. Me decía Palet, entonces ahí estaba la Palet haciéndole de recepcionista. Y cuando se va doña Margarita, que tenía un aspecto muy humilde, doña Margarita, me dice, ¿y le cobraste? Dijo, no abuelo, pues ¿cómo le voy a cobrar? Pero si doña Margarita tiene muchos puestos de lotería, tenía que pagar su consulta. O sea que sí tenía el recurso para pagar, pero bueno, pues doña Margarita se fue sin pagar. En el despacho también sucedían cosas pues llamativas para la época. Podía yo ver de mi casa, de su casa se veía el despacho, y veía yo frecuentemente a los medios de comunicación que lo iban a entrevistar. En nuestra propia facultad, de repente, si él iba a estar en algún tema, que era una conferencia, realmente era algo académico, pero venían a preguntarle por temas de actualidad. Entonces se llenaba aquí, tengo por ahí algunas fotos de medios de comunicación que me imagino que han de haber sido un poco incómodos de manejar. Pero él como persona, les digo, yo lo adoré, crecí con él, porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Crecí con él y le tuve un gran cariño. Es el único hombre en mi vida al que yo he atendido, servido con profundo amor, cariño, responsabilidad y sin sentirme menos. Y lo seguiría haciendo si él estuviera aquí. Quisiera comentar nada más dos cosas que creo que son importantes para la vida de nuestra facultad, de su segunda casa, de nuestra universidad incluso. Cuando fue la huelga que se dio en el año 99-2000, que es la más larga que hemos pasado, se suspendieron aquí las clases. No teníamos los medios de comunicación ahora como el Zoom y todo eso. Entonces lo que hizo la facultad para poder culminar por lo menos el semestre que estaba en curso fue nombrar distintas sedes para que se dieran las clases. Total, se logró terminar el semestre. Me acuerdo muy bien que a él le tocó en el CUM, que nos prestó su lugar para que él pudiera dar su cátedra, y hasta allá iban los alumnos. Recuerdo también que en esa época, cuando todo terminó, bueno, me empezaba a terminar, pues ustedes saben que todos estos paristas, como él le decía, pues ya se habían convertido en una marea muy agresiva. Y un buen día decidieron que iban a visitar el despacho de mi abuelo. Entonces me acuerdo que había una estación de radio llamada Monitor. En esas épocas nos informábamos por radio y por televisión, pero el radio era un poco más abierto que la televisión. Y entonces me acuerdo que en ese espacio Monitor lo que sucedía era que iban avisando por dónde iba la marcha. Pero la marcha, además de los alumnos, y pongo alumnos entre comillas porque no estoy segura de que lo fueran, se iba nutriendo pues de gente que pasaba, de las señoras que vendían sus artesanías, y total que se hacía algo muy grande. Y la policía, las autoridades no hacían nada.
En el transcurso de estas marchas había pintas en las casas que ni la debían ni la tenían, o sea, había daño en propiedad ajena de gente que no tenía nada. Cuando llegan al despacho ya sabíamos que iba a llegar, y créanme que es un miedo tremendo, pero ahí la entereza de mi abuelo, ahorita se las explico. Cuando llegaron frente al despacho nos encerramos. Llegaron de la universidad, dije, ay, pues nos vienen a proteger. No, nada más era un fotógrafo para en la azotea tomar bien las fotos de lo que sucedía. Había una patrulla afuera también bien quietecita que no hizo nada. Los paristas o las personas que, no es despectivo lo que digo, es como se le llamó en aquel entonces, que pertenecían o que estaban integrando esta marcha, me acuerdo que en las, y lo digo todavía con un poco de temor, en las ventanas colgaban ratoncitos muertos. En la parte que fue la puerta del despacho, fue terrible también porque lanzaron vísceras de un animal que olía espantosamente, además de lanzar una serie de improperios, de hacer pintas en toda la propiedad. ¿Qué hizo la autoridad, la patrulla que ahí estaba? Nada. Cuando vieron, estábamos nosotros adentro con mi abuelo, y yo nada más lo recuerdo parado detrás de una silla como estas, estoico, callado, y como no parecía que no hubiera nadie en el despacho, total que esta marcha decidió, dijo, por cierto, aquí vive otro maestro aquí cerca, vamos a visitarlo. Y dije, bueno, pues que le vaya bien también al maestro, pero fue algo muy, muy impactante. Cuando se retira la marcha, salimos y obviamente había medios de comunicación, empieza a llegar TV Azteca, Televisa, todos ellos, y fue algo muy fuerte para él, porque defendiendo su casa de estudio, su segunda casa, ve atacada el centro de su desarrollo intelectual, de su desarrollo profesional, de donde vivía con su familia. Entonces fue una cosa, créanme, muy, muy impresionante. Pero salió avante, incluso en aquellas épocas también se dice que él y el doctor Carrancá, que en paz descanse, después de un acto en nuestro Yusemper tuvieron que salir por una coladera. No era ninguna coladera, son las salidas que tiene el Yusemper para atrás, pero para que vean cómo son medios de comunicación. Entonces salieron porque pues los estaba enardeciendo todas las personas que estaban ahí. Y lo último que me tocó, bueno, no fue lo penúltimo que me tocó vivir con él, si me pasó Anita, tú cállame, me tocó vivir con él en ese sentido, porque yo siempre lo acompañaba, él decía que yo era su secretaria académica, y era tan generoso que no fui fundadora, yo respeto el reglamento, yo era la pasadora de lista. Entonces, él decía que yo era su secretaria académica y hasta me daba un sueldito por eso, era generoso, yo se lo agradezco mucho. Entonces siempre lo acompañaba y nos tocó la inauguración del auditorio del posgrado. Sabemos que tiene un estrado muy pequeño y va hacia arriba. Y entonces yo voy viendo que llegan muchos estudiantes, pensé que eran así como ustedes. Como el estrado era muy pequeño, mi abuelo decidió no estar ahí, estaba el maestro Ruiz Ponce, creo que estaba todavía el doctor Carvajal en esas épocas, y mi abuelo pues decidió irse a sentar junto a mí, que yo había elegido un lugar a la mitad del auditorio. ¿Y qué sucede después? Empieza a hablar el maestro Ruiz Ponce, también que en paz descanse, y me voy dando cuenta que todas las personas, que no sé si eran alumnos que teníamos atrás, le empiezan a gritar a mi abuelo. Yo, como soy de imprudente, alguien le gritó algo y yo solté mis cosas en mi butaca y le dije, tú cállate. Entonces el que tuvo que detenerme fue mi abuelo. Entonces, después de esto, pues obviamente el acto se suspendió, y si no ha sido por el maestro Moreno Garavilla, que nos sacó por otro ladito de donde salieron todas las personas, pues yo creo que ahí nos hubieran linchado, tal vez, pero bueno, él nos salvó. Y el último evento fuerte que viví con él, pero pues que estrechaba más nuestros lazos con la universidad, porque no puedo prescindir de nuestra
gloriosa universidad en este sentido. Fue cuando se inauguró el cuadro del doctor Carvajal como exdirector de nuestra facultad. Ya había algunas protestas por ahí, incluso estaba con algún tipo de cadena en la parte de enfrente. Y bueno, pues a la hora que las personas que estaban ahí se dan cuenta que estaba Burgoa, pues ha sido algo tremendo también. Se me iban contra él y de nuestra facultad ahí sí nos protegieron, inmediatamente nos llevaron al coche, venía su hijo, mi tío también con nosotros y nos abrieron para que pudiéramos salir en reversa por aquí. A él le tocaron épocas turbulentas de nuestra facultad, como estaba nuestro país. Pero ¿qué me deja? Y quiero compartirles, ¿qué me deja Ignacio Burgoa? Me deja un profundo amor, un profundo respeto, una profunda concepción de los valores, porque al hablar de este hombre, que fue o querido o odiado, ahí no había medias tintas, me dejó... ¿qué les puedo decir? Una ética, una honradez. Con él no tengo miedo de hablar de ninguna situación, porque no hay ningún punto, no fue un santo, pero no hay ningún punto oscuro ni en su labor profesional, ni en su desarrollo como director de seminario, ni en su familia. No hay ningún punto oscuro que pudiera darme vergüenza o que alguno de ustedes pudiera sacar a relucir en estos momentos. Fue un hombre transparente, un hombre feliz, el que me vendió la idea de que la felicidad era una situación de satisfacción permanente y el contento era distinto. Ya ahora creo que hemos cambiado nuestra concepción de felicidad de otra manera, pero lo más importante es que él era un hombre feliz. Y al ser un hombre feliz hizo una familia feliz totalmente y una familia unida con todas sus desavenencias y problemas, que no saben muchos que había por ahí, pero no es cuestión para ventilar, unidos de tal manera, además un hombre sumamente responsable. Cuando teníamos algún inconveniente, porque yo lo traía a la facultad, salvo los viernes que mi coche no circulaba, entonces él tenía su taxista de confianza que iba por nosotros, y si había algún inconveniente en las mañanas, como una vez que se le enredó la cadena a un reloj que le habían regalado de esos altotes, la arreglé no sé cómo, pero yo le decía, abuelo, pues no te preocupes, lo vemos después. Me decía, es que tengo que llegar a la facultad. Y ese tengo que llegar a la facultad, para él era importante llegar a firmar. Yo no sabía ni siquiera nunca me platicó él de las cuestiones administrativas de la facultad. Yo no sabía la importancia de la firma, de la asistencia, y para él era sumamente importante llegar a tiempo a firmar para que constara esa asistencia. Si tenía algunos otros compromisos, todos eran después de su clase. A mí me tocó todavía el momento en el que él daba 2 clases y las daba para dármelas a mí y a mi hermano que vino después. Y yo no me portaba muy bien, pues como algunos de ustedes, pues era joven, ¿no? Y me acuerdo en la clase de Derecho Constitucional, una vez nos dio una cátedra de ética, de moral, de amor a la familia, de buen comportamiento, que la dio para todos, pero yo sabía que iba dirigida a mí, que no saben si la recuerdo, hasta ganas de llorar me dan, porque de una persona que se tome el tiempo para sembrar valores y no solamente transmitir conocimientos es sumamente importante. A mí me encantaba estar con él, era, como les digo, mi segundo padre, sin menospreciar a mi amado padre Roberto Tulio Hernández, pero Ignacio Burgoa fue todo para mí. Fue mi padre, mi mentor, quien me sembró en mí valores. Me acuerdo que estaba muy impresionado porque tuve una vez una operación a final de semestre y tenía yo que entregarle ya los exámenes finales que yo le ayudaba a calificar, y decía, qué linda mi Palet, con todo y como está, terminó con la calificación. Si terminé con un gran sufrimiento para que él revisara si yo lo había hecho bien o no. Pero bueno, son 1000 cosas las que podría contarle. He de decirles que a mis tías
incluso a mi propia abuela la ponía nerviosa. Sufrían un poco con su personalidad a la hora de convivir con él. No, yo lo disfrutaba tremendamente. A mi abuelo en sus últimos tiempos acababan de abrir un restaurante, está aquí en San Ángel, se llama, todavía está. Y a mi abuelo le encantaba en plena época decembrina pedir una reservación 1 hora antes de ir. Y la gente lo apreciaba porque quien era el gerente de ahí era un gerente que lo conocía de muchos años. Entonces, pues ahí íbamos y nos daban la mesita, a mí me daba mucha pena, pero me encantaba ver como gente que yo admiraba, como en esas épocas, Zabludovsky. Nos encontramos una vez a Guadalupe Loaesa, que yo leí todos sus libros en aquel entonces, una gran crítica de la sociedad de aquellos momentos. Llegaban y los saludaban, y eso a mí me emocionaba mucho. También me emocionaba si había alguna comida, y ya con esto termino, Anita. Por ejemplo, una vez hizo una comida, no me acuerdo por qué, está don Miguel Alemán Valdés, con su esposa Magnani, el gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, gobernador en aquel entonces, y algún otros personajes. Me acuerdo que llegó, no por criticar, sino porque cada quien tiene su manera de ser. Tocan la puerta, su casa estaba a pie de calle, no era ningún fraccionamiento, ni nada, a pie de calle, y ahí sigue el ayuntamiento. Pues yo fui a abrir la puerta y me dice un señor, un propio, el señor ministro don Genaro Góngora Pimentel. Pues yo no lo veía, entonces yo, sí, que pase. Y entonces pues ya llegó don Genaro, ¿no? Y entró. En una de esas, no sé por qué mi abuelo invitó a Echeverría. Ya sé que Echeverría está muy satanizado, pero ya estaba él, el mayor. Y entonces ahí sí me impresioné, porque antes de que llegara Echeverría, empezó a ir los helicópteros y todo eso, yo decía, pero pues, ¿cómo por qué, no? Pues ya estuvo ahí un rato el señor don Luis Echeverría. Y así muchos otros que llegaron. También le hizo una visita de cortesía el ex candidato en aquel momento, Luis Donaldo Colosio, una visita personal al despacho. Y bueno, pues grandes personajes que vi por ahí. Defendió incluso los derechos fundamentales, o sea, fue una consulta, no lo defendió él porque en el amparo él se abocó a las cuestiones administrativas, nunca quiso ya amparos penales ni cuestiones de esas. Pero llegó García Ábrego, tal vez no me vaya a decir estas cosas, pero bueno, pues tiene derecho a consultar su situación jurídica. Y llegó García Ábrego a hacer la consulta, ya nunca más lo volvimos a ver, pero así son muchas anécdotas. Pero mi adorado abuelo, le agradezco, que estoy segura que está con el padre allá arriba, porque pues somos una universidad, aunque tenemos un estado laico, como bien lo señaló el otro día la doctora Sonia. Él era profundamente cristiano y estoy segura que está cristiano, no de religión cristiana, sino de su fe en Cristo. Y él hacía sus oraciones y todo sin que nadie más lo supiera, él las hacía. Tenía sus oraciones de principio de mes y las de todos los días y nadie nos enterábamos. Y esto es una universidad donde confluyen, una gran universalidad de pensamientos. Todos aquí pensamos diferente, tenemos diversas creencias, pero yo me honro en reconocer la creencia tan fuerte que tenía mi abuelo en nuestro Padre Dios, en Cristo, y por eso también me uno a las condolencias, al dolor que nuestra directora ha manifestado por la muerte del Papa Francisco, porque además de ser una cuestión religiosa, es un jefe de Estado que ha muerto y que es una cuestión natural, pero tiene que seguir pues el proceso de vida. Así era mi abuelo. Nos llegamos a topar en el año 78, cuando ustedes no estaban ni siquiera en la mente del Señor, con el papamóvil, que era descapotado, pasaba, le gustaba a él un restaurante que era la Fonda Santa Anita, que estaba en Insurgentes. Todavía uno podía estacionarse enfrente de la Fonda Santa Anita. Y entonces nos dice un policía, quiten por favor el coche porque va a pasar el Papa. Bueno, hemos visto al Papa sin boletos, sin nada, así cerquita. Como jefe de la Iglesia Católica y como jefe de Estado,
fue también una sorpresa y un gusto poderlo haber hecho. Son miles las anécdotas, pero estoy segura, como dice la doctora Sonia, que por aquí deben de resonar sus clases y debe de seguir entre nosotros. Yo los invito, tal vez su libro de garantías ya no lo quieran consultar porque la cuestión de derechos humanos ha cambiado mucho, pero es un libro sumamente rico en conceptos. Por ejemplo, si ustedes estudian el 14, lo van a ver que está igual. Y un libro que hemos estado estudiando, y agradezco profundamente la presencia de mis queridos estudiantes de Teoría de la Constitución, el libro de Derecho Constitucional, donde hemos encontrado todavía conceptos que, como ahora son más pequeños los que emiten los autores, pues no abarcan, este es un tratado, no abarcan la totalidad de los conocimientos, los dan por hecho. Entonces, si tienen alguna duda, yo les recomiendo, por favor, que no olviden el libro de Derecho Constitucional. Y una aclaración muy importante, por ahí me llegó a decir el maestro del Castillo del Valle que se andaba diciendo que a mi abuelo le habían escrito su libro de juicio de amparo, que se lo había escrito su papá. No se lo pudo haber escrito su papá porque su papá era notario y murió cuando él era joven. Pero mi abuelo sí decía, pero en una forma de metáfora, que ese libro se lo había ayudado a escribir su padre. Y lo que pasa es que él se lo quería compartir a él. Mi abuelo dormía con una libretita y ella anotaba sus cosas. En otra ocasión les cuento el trabajo que le costó entrar a dar clases a esta facultad. Había grandes maestros, entre ellos el maestro Noriega, que le acaban de hacer un homenaje por Zoom también, y le costó un gran trabajo. Pero cuando él fue profesor, es de los pocos, no sé cuántos hay ahorita, doctora, pero de los pocos, y sí el mero, que no hizo oposición para tener su clase. Le dieron la titularidad, pues ya con 3 hijos intelectuales de esta magnitud, pues ya era normal, ¿no? Y otra cosa, cuando se forma el posgrado, pues había que sacar, había que ver entre los grandes maestros a quienes se les iba a dar el grado de doctor para poder formar ese posgrado. Eminencias todos. Y mi abuelo fue el único que no quiso que se le diera ese doctorado, así nada más hizo su examen, que fue en el USEMPER, estaba repleto, y hizo su examen doctoral. Entonces yo no he seguido sus pasos en ese sentido, pero he sido como don Andrés Enestrosa, autodidacta en mi aprendizaje. No los quiero cansar más, no quiero abusar del tiempo de nuestra directora, pero estoy muy emocionada, muy agradecida con la maestra Flores Solano, la doctora, y con mi doctora Sonia Venegas, a quien sabe que primero quiero, que siempre respeto y que seguiré admirando. Muchas gracias. Querida Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Bien decías al principio que era mucho la emoción, y sí, yo siempre he pensado que es muy sencillo hablar de lo que uno sabe, pero es muy difícil hablar de lo que uno siente. Efectivamente, así es. Yo fui alumna del maestro Burgoa, y a mí el maestro Burgoa tomábamos clase ahora en el Auditorio Benito Juárez. Éramos 300 alumnos y tomábamos clase diario, de 9 a 10 de la mañana. Teníamos que llegar para alcanzar pedazo de piso. Ya olvídate de alcanzar una banca. Y ahí te conocí, Pili. Tú me diste clase en una ocasión que el maestro nos presentó. Eras muy jovencita, venías de la secundaria. Pero yo, vaya, es un recuerdo que atesoré mucho tiempo, y ahora que te encuentro, la verdad es que me lleno de emoción de verte, porque yo lo recuerdo, y no lo estoy diciendo ahorita porque estás tú aquí presente, pero yo decía, híjole, yo algún día ojalá pueda dar clase como la nieta de Burgoa. De verdad, de verdad. Para mí fue un honor ser su alumna, porque como bien dices, quizá todos los ataques que sufrió el maestro era porque era un hombre íntegro, era porque era un hombre frontal, solamente sabía hablar con la verdad.
y a nosotros eso nos cautivaba. Maestros que te dicen en clase, el que no tranza no avanza. Maestros que te dicen en clases que tienen que hacer esto para en aras de una planeación, y él no, él siempre fue un defensor del derecho. Nosotras que éramos las mujeres nos encantaba porque nos recitaba. Llegaban en los días y nos decía algunos poemas. Nos enseñó en ese entonces cómo debía de tratarse a una mujer. Nosotros no veíamos ciertos tipos de violencia, ahora ya tienen nombre. Nosotros no teníamos ese nombre. Y sin embargo él nos decía, a ver, chicas, ustedes no pueden salir corriendo cuando el melenudo toca el claxon, toca la corneta de la motocicleta. No, que se baje y toque el timbre de la casa, por favor. ¿A quién se va a llevar? Entonces, no solamente fue un maestro en lo constitucional, yo tomé clase con él en constitucional, en garantías individuales. Fue un maestro de vida. Fue un maestro que nos dio más allá, ahora que compartía con mis compañeros de generación y me decían, híjole, ojalá pudiéramos estar ahí para agradecerle a un artista, a un hombre que de verdad selló al menos nuestra generación con grandes cosas y con ese espíritu que tenemos que tener como abogados. Gracias, de verdad, Pilar. Yo estoy muy emocionada, de verdad, es uno de los maestros que más he admirado en mi vida. Y ahora estar de este lado, me recuerda cuando yo estaba de este lado, pero viéndolo a él dar clase, me enorgullece enormemente. Se lo tengo que agradecer a la doctora que me haya permitido estar en este momento como coordinadora de la biblioteca, porque si no, no hubiera podido vivir este momento tan maravilloso, de retribuirle a esos grandes maestros, de agradecer efectivamente quienes no solamente nos vienen a dar cátedra, nos vienen a enseñar de la vida. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y aquí está la muestra de que en los libros no se los hizo su papá. ¿Sí? Nosotros tenemos la fortuna en el segundo piso de tener la biblioteca parte de la biblioteca particular del doctor Burboa. Y aquí están 3 de sus hijos más adorados, porque así les llamaba a ellos. Son mi vida, lo dice él. Mi vida estos 3 libros. El libro de Derecho Constitucional, mira, Pili, era una sorpresa para que lo veas ahí. El libro de Garantías Individuales y el libro del Juicio de Amparo, que lo escribió a los 24 años. Yo tomé clase de amparo con el ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, y él nos decía, ¿a qué viene la gente a la Ciudad de México? Entonces decíamos, estamos tomando amparo, pues han de venir a la corte. No, vienen a ver al maestro y a consultar el libro. ¿Quién era el maestro? Don Ignacio Burboa. ¿Y cuál era el libro? El Juicio de Amparo. Y miren, es que lo pueden después ver, allá se los permitimos, hasta se pueden sacar una foto. Es que están todas sus notas de las reformas. O sea, es maravilloso, las notas en máquina y hay notas con su caligrafía del maestro. Entonces, fíjense nada más, esto es una belleza. Esto de verdad es un tesoro, Pili, que te queríamos nosotros ahí y también compartir, enseñárselo también a la doctora para que viera que quien dice que se lo hizo el papá no es cierto. Aquí tenemos la prueba. Anita, si me permites, yo quiero darle a la facultad 2 cuestiones. La primera, que la biblioteca de mi abuelo llegó muy escogida. Lamentablemente, después de que se hizo el inventario, pues hubo algunos familiares que decidieron que querían dar algunos libros, cosa que se me hizo muy mal. Reclamé, pero no me dijeron nada. Y la otra, que no pudimos donar el manuscrito del Juicio de Amparo, porque lo quiso guardar su hijo. Ya está bien guardado, en vez de que puedan verlo las demás generaciones. Son 2 disculpas a nombre mío y de casi toda mi familia hacia mi querida facultad, porque mi abuelo hubiera deseado que su obra, así como la tenemos aquí, le hubiera estado con nosotros. Algún día capaz que lo recupero y lo traigo. Muchas gracias. Ya es el tesoro tan grande cuando vienen
personas y les enseñamos el libro con todas las reformas. Bueno, es de verdad maravilloso. Muchas gracias. Cuando había reformas y todo, así le incluía todo lo nuevo que debía traer. Y mi mamá y mi tía eran quienes transcribir. No, maravilloso. Gracias por dejarnos conocer a la persona. Gracias por dejarnos conocer al abuelo. Gracias por dejarnos conocer al humanista. De verdad, muchas gracias. Y yo creo que todavía todos los de aquí van a seguir siendo discípulos de don Ignacio Burgoa Orihuela. Pero bueno, doctora, aparte también nos trae otro regalo la maestra Pilar para poder concluir con este lindo conversatorio. Gracias. Pues sí, doctora, lo platiqué con la doctora Flores Solano, me dijo que usted había aceptado. Y tenemos este busto de mi abuelo que fue hecho recién que murió a petición del Seminario de Derecho Constitucional, y luego no les gustó, que si no se parecía, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo digo que es muy difícil trabajar el bronce. En lo particular amo las esculturas que tenemos por toda la facultad, pero creo que esto sí da una idea de lo que fue mi abuelo. ¿Y quién hizo la escultura? Fue un exalumno de esta facultad que ahora es escultor, es pintor, de nombre Luca, y le costó, bueno, hasta mi mamá y yo teníamos que ir con él cuando estaba haciendo la talla, que es en plastilina, y es un busto de mi abuelo que para mí es un honor, que por lo menos él puede estar en el espacio en el que están sus libros, doctora. Entonces, y lo donamos la doctora y yo, porque sin ella no hubiera sido posible. Así es que somos dos donantes de esta escultura que espero acepten para el espacio en el que están sus libros. Pues muchísimas gracias, y desde luego lo vamos a colocar en el lugar donde está la biblioteca particular del doctor Burgoa. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias maestros por acompañarnos, gracias por este momento quizá diferente de lo que siempre estamos acostumbrados a ver y conocer de nuestros grandes maestros. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.